No es... Bueno, 5 de la tarde, 23 minutos. Ya lo saludamos a Atilio Borón, pero le damos contexto a la charla, Néstor, si te parece. Bueno, Cuba, sabemos, está viviendo un acoso descomunal por parte de Estados Unidos, con una secuencia, ¿no? Que es el bloqueo histórico, que ya de por sí es complicado, después el bloqueo petrolero, después siguió el tema del turismo, de la hotelería, las tarjetas de crédito que no pueden operar, y en ese contexto de ahogo, con lo que pasó con Venezuela, con las declaraciones provocativas de Marco Rubio y de Trump, con negociaciones que aparentemente hay entre ambos gobiernos, con alguna línea de las Fuerzas Armadas y demás, el gobierno de Díaz-Canel anunció en estos días una reforma económica muy grande, que básicamente lo que tiene que ver es habilitar al sector privado a tener más presencia en la economía cubana, donde el Estado tiene mucha presencia, habilitar más empresas con mayor cantidad de dotación de personal, acabar presumiblemente con el monopolio que tiene el Estado del comercio exterior, porque va a haber posibilidad de importar y exportar, sobre todo importar petróleo, que es lo que más está necesitando Cuba en términos privados, y otra serie de prerrogativas que básicamente tiene que ver con eso, no abrir más la economía a sectores particulares, a ver si eso afloja, libera o desahoga un poco la tensión económica y social que vive la isla por el acoso norteamericano. Atilio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ahí de lo más bien, escuchando la interesante discusión que ustedes tenían recién, que me estaban mordiendo la lengua para no decir nada. ¿Querés meterte con eso? Metete. Yo me imaginé Después hablamos de Cuba. Que Atilio estaba escuchando y se va a querer, formalmente Mariano, Néstor, Luispa y Pablo, quien te habla. Dale, mete cuchara, Atilio, si querés. Te escuchamos a vos y vos cerrás el asunto. Simplemente decir, evidentemente que la consigna Cristina Libre es absolutamente irrenunciable para quien quiera, no solamente para quien se considera peronista, sino para quien realmente cree en la democracia y todo lo demás. Ahora, lo que yo digo, estoy viendo con mucha preocupación que la discusión en el seno del movimiento popular se está limitando a eso sin proponer, después de que decimos Cristina Libre, cómo salimos del holocausto económico en que está la Argentina. La gente no nos va a votar solamente porque decimos Cristina Libre, nos va a votar si decimos no al pago de la deuda, derogar el RIC y toda la basura que se aprobó durante el gobierno de Milei. Digo, si no presentamos esa propuesta, estamos liquidados. Bueno, eso quería decir, me gustaría por hoy un día charlarlo con más amplitud, pero quería dejar esa opinión ahí sentada. Pero, Atilio, vos pon el día... Venís, te recibimos acá, trae factura, ¿no? y le damos a la charla. Mirá, quería mencionar, en función de lo que dice, de lo que cuenta, no sé si lo voy a encontrar ahora tan rápidamente, no quiero citar mal al colega, un colega del diario La Nación que cuenta, que habla efectivamente del acto de mañana y menciona básicamente una suerte de condición sine qua non que plantearía la Cámpora, Cristina, al quisilofismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me enredo tratando de encontrar maneras de describir la situación que ya conocemos sin herir susceptibilidades, y entonces dice, hay tres cosas que son irrenunciables. Una tiene que ver con la libertad de Cristina, otra tiene que ver con el juicio político a la Corte, y tercer elemento, la derogación del RIGI, así, sin más. Entonces empieza, lo que noté ahí del colega de La Nación, que evidentemente conversa con fuentes, es que empieza a ver, ¿no? Se empiezan a mencionar algunos puntos que pueden llegar a ser muy determinantes o muy protagonistas del recorrido electoral y de las propuestas, Atilio, un poco para contestar lo que vos decías. Pero bien, bueno, vamos a ver cómo se da todo eso, ¿no? Bueno, Atilio, volvemos a Cuba, a lo que nos contaba Néstor, y estas son más de 100, ¿no? Más de 150 decisiones. 176 medidas aprobadas, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional.
O sea que, aparte de ser una iniciativa del gobierno, es algo que viene con la aprobación plena en la Asamblea Nacional. Néstor sintetizó muy bien el espíritu de estas 176 medidas. Hay algunas que son realmente muy importantes, ¿no es cierto? O sea, transformar la empresa estatal socialista en sociedad por acciones o participaciones, garantizando pero la presencia mayoritaria del Estado en áreas estratégicas de la vida económica, no en cualquier cosa, ¿verdad? Pero en áreas estratégicas. Reducir los requisitos, trámites, términos, permisos, etcétera. Todo esto, les recuerdo, lo había dicho Raúl en la reunión del partido del 2011, en donde casi con estas mismas palabras, ¿no es cierto?, permitir que empresas privadas trabajen en la actividad agropecuaria, reducir el número de ministerios y organismos de control, capital privado y extranjero puede venir, importar y exportar productos, entre ellos la comercialización de combustibles, gestionar financiamientos externos y abrir cuenta bancaria en el exterior por parte de cualquiera. O sea, estamos ante una reforma radical del modelo económico cubano. Se va a implementar gradualmente el impuesto al valor agregado, que del IVA que tenemos nosotros acá, habrá que ver en qué alícuota, pero bueno, reducir la carga fiscal del sector empresarial, permitir que haya empresarios cubanos residentes o de afuera que puedan tener más de 100 trabajadores, que antes no se podía. Actualizar la cuestión de los ingresos personales, permitir la inversión extranjera en La Habana Vieja y en otros sectores icónicos de Cuba, crear oportunidades y áreas en zonas de desarrollo económico con regímenes especiales. Esto me suena muy radical. Habría que ver un poquito, tal vez Néstor recuerde un poco esto de zonas de desarrollo económico, lo que se intentó hacer en cierto sentido en Honduras. Bueno, avanzar en una gestión totalmente diferente de la industria turística, abriendo totalmente todo aquello, franquicias en el exterior para marcas cubanas como Bodeguita del Medio, Floridita, Tropicana, etcétera. Bueno, te digo, básicamente inclusive permitir la entrada de centros gastronómicos de paso, o sea, en otra palabra, los McDonald's, el Burger Boy, etcétera, que van a poder estar allá. Esto es realmente una serie Perdón, tremenda. Atilio, ¿incluidas Sí. cadenas norteamericanas, de origen norteamericano? Sí, señor, por supuesto, incluidas cadenas norteamericanas. Fuerte, Sí, ¿no? claro. En lo estructural y en lo simbólico. No, es muy fuerte. Néstor. Es muy, muy fuerte. Ahora, yo les digo, creo Sí. que hay que ver cómo se implementa, pero van a ir muy rápido. La situación de Cuba es, compañeros, compañeras, absolutamente desesperante. Yo estoy tratando permanentemente de estar al día, hablando con gente. Mirá, lo que más te dicen es que hemos tenido 1 hora de electricidad, por suerte hoy, 1 hora y media pude contestar algunos mails, nada más. Es decir, no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay combustible, no podés salir, no podés viajar. Si tenés un auto de combustión interna que necesita gasoil o nafta, lo que sea, no lo podés usar. La universidad está paralizada, o sea, los hospitales no te pueden atender, solamente guardia y asuntos de extrema urgencia. Atilio, la pregunta que te quería hacer tiene que ver con esa urgencia, porque han habido en la historia experiencias socialistas que por supuesto reformaron y abrieron su economía, desde Lenin con la NEP en la Unión Soviética, claro, hasta Deng Xiaoping con la reforma y apertura en China, pasando por Tito en Yugoslavia, pasando por Vietnam. Cuba mismo en la época de Fidel ya había abierto. La pregunta es, ¿hay tiempo para implementar esto en el marco del acoso terrible que le propone Estados Unidos? Bueno, yo creo que en la medida en que se empiecen a hacer estas reformas rápidamente, Estados Unidos va a ir, me parece a mí, abandonando la tesis de la invasión y la ocupación de Cuba, porque esa es una cuestión muy complicada y además vienen de sufrir una derrota calamitosa en Irán.
Y cuando vos movés un poco el ambiente en Estados Unidos, a ver qué onda hay como para decir, bueno, ahora nos metemos en Cuba, sabiendo que Cuba es un país que tiene sus reservas militares, que tiene una preparación militar, que tiene recursos, habrá que ver cuánto tiene. No puedo creer que el ejército cubano no tenga una gota de combustible. No habrá combustible para un académico en la Universidad de La Habana, pero estoy segurísimo que tiene que haber lugares en donde debe haber una buena cantidad de reservas, porque la hipótesis de la invasión y de la guerra por parte de Estados Unidos es algo que está en el ADN de la Fuerza Armada Revolucionaria. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que en la medida que esto empiece a funcionar, me parece que va a abrirse un proceso de negociación y que la amenaza de los Estados Unidos se va a ir modificando. Ahora, yo creo que Atilio, además, sí, ahí te hago una pregunta, porque en realidad uno piensa, bueno, para poder llevar todo esto que figura en las medidas, en las resoluciones del gobierno cubano, de la Asamblea de Cuba, tiene que cesar el bloqueo, tiene que haber petróleo para poder llevar adelante todo esto, porque uno no puede imaginar que la economía, por más abierta que sea, pueda funcionar si no hay electricidad, o si hay una hora por día de electricidad, ¿no? Es como no viene a resolver el problema, eso es lo que quiero plantear. En primer lugar, lo que debería resolver el problema es la llegada de petróleo y la apertura, el fin del bloqueo. Y luego, en todo caso, sí atender distintas medidas. Esa es la pregunta que yo me hago, digamos. Yo creo que es absolutamente pertinente la pregunta. Lo que pasa es que el fin del bloqueo va a estar relacionado con la intensidad y la rapidez con la cual se empiecen a tomar algunas de estas medidas. Es decir, Estados Unidos, evidentemente, porque uno dice, bueno, fin del bloqueo, vamos a suponer, pero ¿quién está mandando petróleo a Cuba? ¿Lo está mandando Brasil, por ejemplo, que tiene una producción muy grande de petróleo? ¿Lo está mandando Angola? Lo está mandando Argelia, para mencionar dos países, Angola y Argelia, que en parte le deben su independencia a la cooperación que Cuba tuvo con ellos. Tal cual. No lo están mandando. No. Este es el problema. El problema es que no lo están mandando. Entonces, Cuba tiene que empezar. Hay experiencias históricas, recién creo que Néstor mencionaba, algunos de ustedes, lo de China. Yo te recuerdo también lo de Vietnam. Vietnam se demoró 10 años en hacer los cambios económicos que tenía que hacer una vez que ganó la guerra, e intentó copiar el modelo soviético. Claro, estamos hablando del año 1975, 76, 77. Se demoró 10 años. En 1986 ellos adoptan una política llamada de renovación, ¿no es cierto?, en donde abrieron la economía, abrieron el capital privado, conservaron el control del proceso en manos del Partido Comunista, exactamente igual que en China, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno mira entre 1986 y el año actual, según la estimación, el Producto Bruto de Vietnam pasó de 8.000 millones de dólares, nada menos que el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el año 1986, a 527.000 millones de dólares este año. O sea, creció algo así como 60 veces. Entonces, evidentemente, no sé cuántas veces, pero sí una barbaridad el crecimiento que hubo. Bueno, estas medidas pueden funcionar si se aplican seriamente, rigurosamente, y en la medida en que evidentemente Estados Unidos y otros países respondan ante esta iniciativa diciendo, bueno, vamos a mandarle el petróleo que necesitan. Ahora, la hipótesis de decir hundimos totalmente la economía de Cuba en medio de una total devastación y después llega a Estados Unidos con sus marines a hacer funcionar eso, es una hipótesis que está descartada dentro de Estados Unidos. Está descartada porque la lección que han recibido es que no solamente Irán está más fuerte, Hezbollah está más fuerte, Hamas está más fuerte. O sea, la vía militar exclusiva, y te digo, estoy citando autores americanos de ayer o de antes de ayer hablando sobre el tema de qué fue lo que pasó en Oriente Medio. Entonces, la idea es decir, bueno, vamos a optar solo por la carta militar, que es lo que quiere Marco Rubio. Marco Rubio quiere eso porque sería su carta de presentación como candidato presidencial en el 28.
pero James Vance, por ejemplo, el actual vicepresidente, está más bien avalando esta política de ir aflojando de a poco en función de lo que haga Cuba. Si Cuba hace todo esto y empieza a mostrar estos cambios, evidentemente el bloqueo se va a tener que ir disminuyendo radicalmente, porque dice, mira, te vendemos un pedazo de tierra en la provincia de X, La Matanza, para que puedan cultivar ahí tabaco o lo que sea, en Pinar del Río, donde es la mejor tierra para el tabaco. Se la vendemos a una empresa privada. Ahora, ¿la van a dejar que esta empresa privada importe petróleo para mover los tractores o no? Bueno, ahí coloca a Estados Unidos un poco en una situación defensiva. Atilio, déjame hacer la pregunta, da para un montón, ¿no? Pero la pregunta incómoda. ¿Y no puede ser esto una negociación por abajo con Estados Unidos frente a la vuelta de Estados Unidos hacia la región después de la frustración en Irán y la desesperación que vos nos relatás del día a día cubano? Mirá, yo creo que evidentemente ha habido negociaciones y ha habido conversaciones entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos, no hay ninguna duda. Lo que sí es interesante de marcar es que en esas conversaciones no actuaron los que actuaron, por ejemplo, para poner fin a la guerra en Irán, que son el Jared, se me fue el nombre, el yerno. Witkoff y Khrushchev. Que son dos mercachifles de cuarta, ninguno de los cuales... Claro, uno es el yerno de Trump, que es un negociador inmobiliario, ¿no? Y el otro es Witkoff, que es el negociador. Es cierto, no estuvieron en estas negociaciones. Por eso yo hablaba de negociaciones más entre las Fuerzas Armadas, que se comentaron. Sí. Lo que hablan del famoso Cangrejo, ¿no es cierto?, que sería uno de los nietos de Raúl Castro, que no sé qué, tiene rango de coronel o lo que sea, que aparentemente hace tiempo vienen conversando, digamos. Y me parece que esto va a ser, yo creo que, además la única alternativa que tiene Cuba. A ver, así como Vietnam se demoró 10 años, ¿no es cierto? Y así como en China, desde el 49 hasta el 78, se demoraron sus buenos años en adoptar la nueva política económica, bueno, en Cuba esta política económica tendría que haberse adoptado al día siguiente del desplome de la Unión Soviética. Digo, Cuba dependía exclusivamente en términos de relación comercial. Digo, dependía no como una subordinación, pero claro, que el único socio que tenía en la economía mundial era la Unión Soviética. Si desapareció la Unión Soviética, bueno, tenías que hacer algunos cambios. Yo, por ejemplo, entrevisté a alguna gente muy importante en Cuba planteando, bueno, ¿qué esperan para hacer estos cambios? Respuesta, hay demasiadas resistencias al interior del partido y del gobierno. Bueno, yo me imagino, Atilio, que mañana, Diálogo Internacional, 6 de la tarde, aquí en la 530, esto va a estar, te vas a explayar mucho más, ¿no?, sobre esto. Tenemos un invitado de lujo, tenemos un cubano de primerísimo nivel que va a estar hablando. Epa, muy bueno. Bueno, mañana 6 de la tarde. ¿Se puede adelantar, Atilio? ¿Qué cosa? ¿Quién es el invitado? El nombre, José Luis Rodríguez. Ajá. Fue ministro con Fidel muchos años, y salió producto, Luispa, de un debate con sectores que yo me atrevo a decir demasiado conservadores, burocratizados, que no querían escuchar lo que José Luis decía, que era del sentido común. Es decir, oigan, si no tenemos un mango, estamos endeudándonos, estamos aislados y tenemos algunos sectores que además no los podemos hacer funcionar. Bueno, ¿por qué no abrimos un poco esto? Claro. ¿No es cierto? Para que algunos sectores privados vengan y se enganchen y les den posibilidad de crear empleo. Bueno, y lo sacaron. Pero bueno, mañana muy interesante. Y mañana a 6 de la tarde, en Diálogo Internacional, aquí en la 530, esta presentación. Déjame, antes de cerrar, Atilio, solamente invitar a lo del el miércoles 6 de la tarde en la Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, 1826-2026, 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, balance y perspectivas en el orden multipolar emergente. Allí estará Atilio, Juan Francisco Martínez Peria, a quien solemos llamar el Departamento de Historia del Centro Cultural, Juan Carlos Junio y muchos invitados e invitadas el próximo miércoles 6 de la tarde, y además se transmite en vivo por el canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación por Florial. Atilio, gracias, la verdad que nos dejaste con ganas de seguirla. Mañana a las 6 te escuchamos en Diálogo Internacional. Dale, muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Abrazo enorme, Atilio Borón, 542. De 16 a 18, que vuelvan las ideas.